Cuando se cumplió ayer, para muchos, la 9ª elección presidencial desde el regreso a esta democracia, los que teníamos muchos años apenas habíamos votado en 2 presidenciales anteriores, porque en las otras hubo dictaduras o hubo proscripciones. Y entonces, cuando uno hace este análisis para atrás, se da cuenta todas las cosas que nos ocurrieron y todas las cosas que pueden seguir ocurriendo en una sociedad donde todavía no se ha terminado de definir, no por culpa de sus habitantes, sino por influencias determinadas, cuál es el camino correcto para seguir constante y permanentemente en esa búsqueda. Por ejemplo, no hemos tenido nunca una política internacional que sea idéntica, no importa quién gobierne. Sí lo ha tenido Brasil. Y más allá de que Brasil pudo haber tenido en los últimos tiempos alguna variación entre la opinión de los gobiernos populares, las dictaduras y los gobiernos actuales, en general su política exterior es de absoluta cobertura a la soberanía brasilera y a la propuesta hacia afuera de una imaginaria unidad de concepción de ese país, aunque no la tenga, pero así la muestra. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, porque relaciones exteriores para nosotros ha pasado a tener un término mucho más pequeño del que verdaderamente lo tiene. Y aquí un pensamiento importante, quizá trascendente, es aquel que dice que en este siglo de las comunicaciones no podemos dar ningún paso si no analizamos que estamos en un contexto globalizado. Ahora, claro, se puede entrar a la globalización como entró Mauricio Macri, chocando la calecita, es decir, permitiendo que haya una libre apertura de importaciones que perjudica notablemente a la industria nacional, y además abrazándose con los mercados internacionales y terminando sumergidos en gobernar con deuda. O se puede entrar en ese mismo mundo haciéndose respetar en la soberanía y marcando a su vez la concepción de negociar con todos, porque los polos que parecen estar opuestos, que parecen estar encontrados, en definitiva, si hablan por teléfono, se ponen de acuerdo, y cuando uno se pone de un lado o del otro, no deja de ser nada más que un simple títere manejado por los titireteros del poder. Y esto viene a cuento de lo que va a tener que pasar en la Argentina a título internacional. Ayer, Alberto Fernández recibió un saludo y una felicitación de la entrante gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no nos va a felicitar? ¿Cómo no va a felicitar al presidente electo si es el mejor cliente que tiene el fondo? Macri lo deja enganchada a la Argentina en 57.000 millones de dólares, más todos los intereses que habrá que pagar, pero por sobre todas las cosas, lo transforma en el acreedor privilegiado del endeudamiento argentino, que ya está en los 500.000 millones de dólares. Y por otro lado, se lo decíamos también el día de las elecciones, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires dijo que están listos y prestos a trabajar con el nuevo gobierno, obviamente en la transición. Falta que los chinos se expresen, que los rusos se expresen, y hasta los ingleses ya lo dijeron, que ellos esperaban seguir en las mismas condiciones trabajando con la Argentina. Ahora bien, no se puede hacer una política de combate externo cuando uno está herido. Lo primero que tiene que hacer es solucionar las heridas internas, resolverlas para después ponerse firme. Pero sí se puede estar con dignidad produciendo cada una de las acciones que indican que cada cosa que se vaya a negociar tiene que tener solvencia en las personas que lo hagan.
Y todo esto viene porque no vayan a creer ustedes que esto se resuelve solamente en la Argentina. Nosotros estamos vistos por los imperios, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, por la tremenda riqueza que tiene el suelo nacional. La riqueza argentina es una codicia constante y permanente de las potencias mundiales. Las que están dispuestas a concertarlo y sacarlo por las buenas, es decir, cuando hay gobiernos como el actual que quieren ser gerentes de los imperios, o están dispuestas a sacarlo por las malas cuando se ponen en caprichosos los gobiernos, esto de caprichoso encomillado, y se pelean con los más fuertes. ¿Por qué? Porque el mundo que viene necesita del oxígeno no contaminado, del agua no contaminada, y necesitan además de los materiales y combustibles que les permitan movilizarse. Las grandes mutaciones del siglo XXI, de mitad del siglo XXI para finales del XXI, no se van a hacer en avión, se van a hacer en barco, se van a hacer por agua. La Argentina es un país bioceánico, es decir, tiene salida al Pacífico por el sur, el extremo sur, y tiene el Atlántico. Pero además tenemos los reservatorios de agua más importantes, de agua dulce, más importantes del mundo. Compartimos con Paraguay y Brasil el acuífero Guaraní, y tenemos con Chile los hielos continentales, que todavía no está protocolizado y que sería bueno que se haga el protocolo alguna vez, que son amplias y generosas reservas de agua dulce. Pero además, también con Chile, el macizo andino, que tiene una enorme riqueza y potencial minero, que ya cuando en la Argentina teníamos la llamada Revolución Argentina, en la época de Onganía, después de Leviton y Lanuse, los norteamericanos hicieron una reserva del macizo andino y dijeron, bueno, esto es todo lo que hay en Argentina y en Chile, pero no lo saquemos hasta que el mundo no lo precise. Es decir, en ese momento estaban explotando África y Asia. Pero, por otro lado, el combustible del futuro, que es el litio, tenemos, junto a Bolivia, a Chile y nosotros, las reservas más grandes del mundo de litio, que es la consecuencia de las grandes salinas. Es el combustible que se usa para ir al espacio y es el combustible que se usa, o el material que se usa para las pilas, las baterías, es decir, lo que mayoritariamente se consume ahora, incluso el llamado auto eléctrico. Entonces, ¿cómo puede ser que con todas estas riquezas nosotros imaginemos un pueblo que la habita pobre? Bueno, esto es como cuando nacieron los piqueteros. Los piqueteros nacieron cuando se privatizó YPF, donde ellos estaban sentados y vivían arriba del petróleo y se morían de hambre. Es decir, en Cutralcó, segunda ciudad del Neuquén, y en General San Martín, en Salta. Allí nacieron los piqueteros, donde debajo de ellos un enorme depósito de oro negro. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que se pueden hacer las cosas bien o mal. Se pueden hacer las cosas para que se beneficie a los habitantes y progrese un país, o simplemente para que beneficie a los que se la llevan. De la misma manera que en Catamarca se saca el oro, en pequeñas dimensiones, pero que se puede hacer en mucho más abundante, y que se puede evitar usar el cianuro. Pero si usa el cianuro se contaminan los ríos porque no le importa a nadie, porque nadie controla. Entonces, esta enorme riqueza que es el territorio nacional, y además uno de los países más extensos del globo terráqueo, y que está despoblado, necesita de una programación y de una planificación que estemos dispuestos a cumplir. Miren, hoy cumplen 50 años la base Marambio en la Antártida Argentina, que se hizo con pico y pala para que pudiera aterrizar un avión. ¿Y sabe que cumple 50 años también hoy? El primer mensaje de Internet. Entonces, si relacionamos que nosotros fuimos a la Antártida con pico y pala en un acto bárbaro y aplaudible, pero que en simultáneo las potencias ya estaban probando comunicarse por Internet, nos vamos a dar cuenta de qué atraso tenemos en el desarrollo científico y tecnológico, porque la base Marambio, hecha, repito, a pico y pala, un hito de nuestra soberanía, fue iniciada el mismo día que el primer mensaje de Internet. Y entonces,
En este mundo absolutamente globalizado, tenemos que darnos cuenta lo que decía Perón. ¿Y qué decía Perón? Tenemos que ir de lo micro a lo macro, porque lo esencial es la familia, que es el núcleo constitutivo, a lo que Perón llamó unidad básica. La sumatoria de esas unidades básicas, de esas familias, forman el barrio. Los barrios forman las comunas los departamentos las provincias la nación, y de la nación vamos a la región, y de la región pasamos a lo continental y luego a lo universal. ¿Por qué? Porque el hombre nació de lo micro, no nació de lo macro. ¿Y qué nos dicen las potencias que manejan el mundo? El mundo se maneja desde lo macro. Nosotros manejamos el poder mundial arriba, y entonces vamos para abajo, y si hay que destruir a la familia, la destruimos. Son dos caminos absolutamente inversos, uno que nace del poder y que va para abajo, y otro que es esencial y que es constitutivo del desarrollo humano. Hombre, mujer, descendencia y lo que le conté antes. En este tiempo y en este mundo y en un país de tremenda riqueza, que tengamos gente que se muere de hambre es absolutamente un fracaso de quienes habitamos la Argentina, dirigimos la Argentina, nos vivimos atrasados en la información internacional, y además no nos damos cuenta que tenemos que desarrollar con mucha fuerza ese potencial, y que no es cierto la teoría de los economistas donde hay que controlar que el dinero haga determinadas cosas, porque el dinero es un invento que se ha hecho para transitar entre aquellos que necesitan un bien, con un papelito producen otra clase de bienes, y se traslada entonces, si vos querés lo que yo produzco y el otro quiere lo que se produce en otro lado, el papelito hace de intermediario para fijar un valor. No tiene valor en sí mismo el dinero. Lo que tiene valor es la riqueza de un país que se necesita desarrollar y explotar. Y para eso dice todo, falta dinero. Mentira. Lo que hace falta es decisión política y voluntad. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo se hace el dinero? Con una plancha y una imprenta. ¿Saben quién hace dinero todo el tiempo y es el mayor deudor del mundo? Estados Unidos. Tiene durante 24 horas funcionando la Reserva Federal una maquinita de hacer dólares. No para nunca. Por lo tanto, ese billete no tiene ninguna clase de respaldo, ni de oro ni de nada. Es el pueblo norteamericano que lo respalda. ¿Y con qué se respalda eso? Con la mayor fuerza militar. Es decir, yo falsifico papelitos, con esos papelitos me desarrollo militarmente, y el que me quiere venir a cobrar la deuda le muestro los cañones. Imagínense al revés. No tenemos desarrollo nosotros para defendernos, nos exigen que le paguemos, no tenemos nada, se quedan con la riqueza, que es lo que buscan. Es un simple análisis para que se entienda cuál es el cometido que tiene el gobierno que viene. Y si se encierra en que los tecnócratas de la economía sean los primeros que tengan que llevar la voz cantante, estamos complicados. Necesitamos de audaces planificadores que le digan a Alberto Fernández, mira, apuntemos a este tipo de desarrollo, porque la Argentina tiene absolutamente todo lo que precisa, simplemente hay que sacarlo. Pero no lo que precisamos nosotros, lo que precisa el mundo. Como si fuera poco, estamos rodeados de una riqueza hitícola impensada, increíble. No consumimos pescado en la Argentina, cuando es el alimento que nos roban, además, no solamente los españoles, los chinos que vienen a pescar en aguas jurisdiccionales, sino la concesión que le han dado los usurpadores británicos en las propias Malvinas, y que ahora están haciendo desarrollo inmobiliario en Malvinas, los ingleses, para que vaya más gente a vivir. Y nosotros no terminamos de entender cómo hacemos para resolver el hambre de los que habitan nuestro suelo. Entonces, es un tiempo de geopolítica, es un tiempo de estrategia, y es un tiempo mucho más importante del que imaginamos. Lo que no sabemos, si el gobierno que va a entrar entiende esto y está dispuesto a hacerlo. Pero créanme que no hay muchas otras opciones, porque lo demás
es seguir en el mismo camino histórico de la mentira, de que los papelitos de colores verdes, azules o del color que fuere, valen más que los papelitos que hacemos nosotros. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, y si seguimos manejándonos de la forma que lo hemos hecho hasta ahora, probablemente terminemos empobreciendo a otro 20% de la población, para que después los pobres muertos de hambre marchen sobre los que no están pobres y la están pasando mejor, y exploten la Argentina, que es lo que buscan los imperios para quedarse con el territorio. Se trata de entender la geopolítica, porque saben una cosa, la política nacional termina siendo muy pequeña cuando no se entiende que estamos rodeados de otras circunstancias y que hay un mundo interrelacionado. Y este mundo interrelacionado se apuró a saludar al presidente elegido, se apuró el embajador norteamericano a decirle estamos abiertos para seguir negociando con ustedes, y seguramente después lo harán el resto, y si no lo hicieron ya en forma privada, como de la misma manera que antes de que lo confirmaran como presidente, los fondos buitres ya le habían hecho 4 visitas a la gente que lo rodea, Alberto Fernández, para ofrecerle refinanciación económica. No hay que perder mucho tiempo en eso, simplemente hay que tener una decisión tomada. No hay que dedicarle todo el tiempo a eso. Hay que tener una Argentina planificada que nos permita ser soberanos. Y para esto tenemos todas las riquezas imprescindibles y necesarias. Para ponerla en marcha hace falta capital. Muchachos, existe la imprenta y la tinta. Impriman. Porque el pueblo, cuando tenga un billete, va a consumir. Cuando consuma, se pone en marcha la mayor maquinaria del país. Porque el 80% de lo que produce la industria y el comercio argentino se consume en la Argentina. Y una vez que todos los argentinos puedan consumir, los industriales podrán exportar porque van a estar en una situación económica forzosa. Mansur va a asumir en Tucumán, Alberto Fernández va a estar presente y allí van a estar referentes de los empresarios, del comercio, del movimiento obrero y de varios otros sitios. Van a comenzar a hablar de los pactos preliminares que hay que hacer para el nuevo tiempo de la Argentina. Que algunos se acuerden de los científicos y que planifique el futuro.